Es un gusto verlo una vez más en esta mañana. Y en nuestro estudio expositivo de la epístola a los tesalonicenses, entramos en la conclusión de lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalónica y por ende en lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros. Así que vamos a abordar entrar en la última sección que va del versículo 2 en adelante. Y aunque hoy solamente nos vamos a enfocar en 2 versículos, me gustaría leer toda la sección completa. Espero que usted me pueda acompañar. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra de la siguiente manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima por amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orar sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinarlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Padre, en esta mañana una vez más nos presentamos a estudiar tu palabra. Te damos gracias porque ella es una espada de 2 filos. Señor, que discierne las intenciones de los corazones. Porque tu palabra redarguye, porque tu palabra nos confronta. Señor, en esta mañana ponemos este tiempo para que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mi vida. Que no sea mi engañoso corazón el que hable, Señor, sino que pueda hablar con fidelidad lo que enseña tu palabra. Señor, pero también oro por tu pueblo, para que todo prejuicio sea quitado de sus vidas y puedan escucharte a ti hablando a través de tu palabra. Señor, y que pueda ser de edificación para todos como iglesia. Señor, por aquellos que no te conocen, oramos para que aún este tema tú puedas hablar a sus vidas, que ellos puedan ver la necesidad de salvación, que sus ojos sean abiertos, que la luz del Evangelio les pueda resplandecer y puedan encontrar salvación en el único camino que es Cristo. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Algo que hemos estudiado a lo largo de Tesalonicenses es que la iglesia de Tesalónica estaba caminando bien. Era una iglesia que era ejemplo. Sin embargo,
habían ciertas cosas que el apóstol Pablo quería enfatizar en ellos para motivarlos a seguir caminando de la forma correcta. Al final de esta carta el apóstol da una serie de exhortaciones concretas para esta iglesia, para estimularlos, y creo que también son para nosotros, que nos estimulan a mantenernos firmes en nuestro caminar cristiano. Y es interesante de que desde el versículo 12 hasta el versículo 22, de hecho tenía que leer hasta el 22, pero leí hasta el 24, pero no nos hace daño leer 2 versículos más. Encontramos 15 imperativos, es decir, 15 órdenes del apóstol Pablo a la iglesia. Y en muchas de ellas es en un solo versículo una orden. Le leo por ejemplo uno: orar sin cesar. Ese es un imperativo. La oración para el cristiano no es una opción, es una orden. Y así sucesivamente. De hecho, en el versículo 27 encontramos el penúltimo, uno de esos imperativos. Miren lo que dice, uno de esos órdenes, pues. Dice el versículo: os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos. Una traducción más literal de ese pasaje sería: les ordeno que esta carta sea leída a todos los hermanos. Así que estas exhortaciones nos dejan claro al menos dos cosas. En primer lugar, es importante tener una base doctrinal sólida. Y en segundo lugar, debemos practicar esa base doctrinal en nuestra vida diaria. De nada nos sirve tener una doctrina sólida si no practicamos esa doctrina sólida en nuestra vida diaria. Y las exhortaciones en particular que vamos a leer van dirigidas no solo a las ovejas, sino a los líderes o a los pastores o al pastor de la congregación. Una de las funciones de la iglesia es proclamar la gloria de Dios. Otra función de la iglesia no solo es proclamar la gloria de Dios, sino caminar en esa gloria de Dios. Es decir, que lo que decimos con nuestra boca sea consecuente con el estilo de vida que vivimos como creyentes. Lo que tú y yo conocemos allá afuera como el testimonio. Mis acciones tienen que demostrar la gloria de Dios. Y una forma de mostrar la gloria de Dios es manteniendo esa unidad que Cristo ganó por nosotros. Efesios, en el capítulo 4, tiene que buscarlo, dice allí que somos llamados a preservar la unidad del Espíritu. Es decir, ni tú ni yo creamos la unidad. La unidad la creó ¿quién? Dios en su Espíritu. Pero mi responsabilidad, tu responsabilidad como iglesia de Jesucristo es contribuir para que esa unidad sea mantenida o sea preservada. Y los versículos que vamos a hablar el día de hoy, el versículo 12 y el versículo 13, hablan en relación a eso. Cómo el pastor y las ovejas tienen una relación que comienza a traer salud a la iglesia de Jesucristo. Si los pastores no cumplen o si el pastor no cumple con su responsabilidad espiritual apropiada para las ovejas y las ovejas no cumplen su responsabilidad apropiada para el pastor, estamos en un peligro mortal. Y no podremos manifestar la gloria de Dios afuera. Y podríamos añadir algo más. Satanás va a ganar ventaja. Cuando hay una ruptura
en la confianza, en el amor, en el afecto entre el pastor y las ovejas, esto causa problemas en la iglesia del Señor y necesitamos hacer algo como iglesia de Jesucristo. Entonces estos dos versículos, el versículo 12, el versículo 13, es un llamado de atención a los pastores y a las ovejas que no debemos descuidar. La belleza, el gozo, el poder de la iglesia local, sacando, digamos, hablando humanamente, la belleza, el gozo, la eficacia, el poder de la iglesia local dependen de esa relación entre pastor y oveja. No lo podemos olvidar, iglesia. Déjeme leerle una vez más los dos versículos, pero quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Quizás los presente un poco más claro y usted lo va a tener en su pantalla para que me pueda acompañar. Mire cómo lo dice. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Cuando yo leo el versículo 11 que terminamos de estudiar la semana pasada, encontramos un privilegio claro entre el cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol termina como termina. El versículo 11 termina, por lo cual, amados, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Somos llamados a consolarnos, somos llamados a edificarnos los unos a los otros. Pero también Dios ha establecido un orden dentro de la congregación para que haya un funcionamiento claro. Creo que no debe sorprendernos cómo los apóstoles mismos fueron los que establecieron las bases sólidas para la iglesia y dejaron claro lo que era la labor pastoral y la función que ellos tenían. Por ejemplo, vaya o no vaya, sino en Tito 1:5, no me acuerdo si se los mandé a los hermanos, pero Tito 1:5 dice lo siguiente, creo que sí. Tito 1:5, Pablo, hablando a Tito, le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Déjeme darle rápidamente algunas de las responsabilidades que están implícitas en este texto para el pastor. Y aunque no menciona pastor, porque alguien dirá pastor, es que él no dice pastor. Si analizamos con detalle, digamos el versículo 12, aunque el apóstol Pablo no menciona ni ancianos, ni diáconos o ni pastores, sino que dice líderes, asumimos que está hablando de líderes porque más adelante nos da dos detalles interesantes. Dice los que presiden y los que os amonestan, que son las responsabilidades de los pastores dentro de la iglesia local. Pero yo encuentro tres características en estos versículos de la labor o de la responsabilidad pastoral para con las ovejas. Y el primero es el trabajo pastoral, segundo es la autoridad pastoral y tercero la amonestación pastoral. Empecemos en el primero. El texto nos habla del arduo trabajo. Es el trabajo pastoral. Y aquí, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. El verbo que se utiliza allí, según los estudiosos,
significa trabajar arduamente, laboriosamente, incansablemente. Y déjeme presentarle 3 versiones más de la escritura. ¿Cómo lo traducen? La Nueva Traducción Viviente dice: ellos trabajan arduamente entre ustedes. La Biblia de las Américas lo traduce: a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Y la traducción lenguaje actual lo traduce: ellos se esfuerzan mucho para enseñarles. Todas las versiones que le acabo de leer, y usted podría leer unas cuantas más, los que tienen sus celulares luego en su casa, no ahora, enfatizan el sentido original que describe el pasaje. Hermanos, el ministerio pastoral, por definición en sí mismo, es agotador. Note cómo lo traduce en la Biblia de las Américas. Dice diligencia. Los expertos dicen que podría haber sido traducida como arduamente, hasta el punto de llegar a estar exhausto. Ahora, es difícil percatarse del trabajo pastoral o de un pastor. Ahora, no estoy hablando del pastor de la iglesia del Calvario, sino de cualquier pastor, en su desarrollo de las funciones dentro de la iglesia local. Los pastores necesitan enseñar, necesitan aconsejar a las ovejas, necesitan orar por las ovejas, defender la verdad, visitar a los enfermos, casar a los que se enamoran, enterrar los cuerpos de los que se mueren, consolar a los que perdieron un familiar, estudiar constantemente la palabra para seguir creciendo y poder asimismo seguir ayudando a la iglesia a crecer, reconciliar a los hermanos que se enojan entre ellos, amonestar a los que requieren ser corregidos, animar a la congregación, confrontar a los que están en pecado, entre otras cosas. Es un trabajo arduo que en sí cansa a cualquier persona física, mental, emocional y espiritualmente. Y les soy honesto, este sermón es mucho más fácil predicarlo en otra congregación que no en la congregación donde uno está. Porque puede verse como la agenda personal del pastor. Quiere desahogarse. No me quiero desahogar, quiero enseñar lo que dice la palabra y espero que usted lo vea de esa manera. Es el texto que nos tocaba el día de hoy. Y cuando digo espiritualmente, me refiero que hay cosas en el mundo espiritual no tangibles, no visibles, que cansan a la persona. El pastor tiene una carga física, una carga emocional, una carga espiritual, porque muchas veces hay decepciones, muchas veces hay incomprensiones a ese pastor. Hay ocasiones en que falta apoyo moral a ese pastor. En ocasiones hay falta de aprecio a ese pastor. Hay divisiones, hay envidias, hay celos. La intensidad de la batalla espiritual pastoral, como menciona aquí, es un trabajo arduo que solamente lo entienden aquellos que están en el pastorado y aún las esposas de esos pastores. Por eso Spurgeon, uno de los grandes predicadores en Inglaterra, dijo la siguiente frase: nadie puede hacer un favor más grande que orar por mí. Nadie puede hacer un favor más grande que orar por mí.
Hay un ejemplo, por ejemplo, el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Él da una serie de ilustraciones allí para explicar la labor pastoral en la congregación. Y lo interesante es que él lo llama allí, por ejemplo, en el versículo 2, lo llama maestro. En el versículo 3 lo llama soldado. En el versículo 5 lo llama el atleta. En el versículo 6 dice que es como un labrador. Versículo 15 lo llama como un obrero. Versículo 20 y 21 dice que es un utensilio. Versículo 24 dice que es como un esclavo. Todas estas imágenes son absolutamente, o nos presentan la idea de un sacrificio, servicio, de trabajo y dificultad del llamado pastoral. Y esa es la responsabilidad. El pastor tiene que entender que una vez que tomó ese llamado de parte de Dios, esa es su responsabilidad para con la oveja. No es motivo de queja, sino que es su responsabilidad. Segundo, descripción o responsabilidad del liderazgo o del pastor en la iglesia, el pasaje nos presenta es su autoridad. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. La palabra presidir en griego se traduce de la siguiente manera: tener autoridad sobre, cuidar, ayudar y dirigir. Sé que el término nos presenta la idea de aquel que dirige con autoridad, aquel que administra, aquel que tiene un gobierno o una autoridad delegada sobre la grey del Señor. Y ahora, y antes de que podamos tratar de sacar alguna justificación del someternos a la autoridad, mire que el apóstol Pablo sujeta esa autoridad ¿a qué? Al Señor. Dice el versículo, a los que os presiden ¿en qué? En el Señor. Es decir, en lo que el Señor ha establecido. No es lo que ese hombre en particular quiera que se tiene que hacer, sino que es lo que Dios estableció en su palabra. Es la misma idea que se traduce a la palabra presidir, que se traduce en los requisitos de los pastores con el término gobernar en el contexto de la familia. Vaya a primera de Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5 dice, ahí está la palabra, en vez de usar presidir dice gobernar, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar o presidir su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Qué es lo que dice Pablo ahí? Y es interesante porque al mencionar, aquí podemos ver la conexión entre presidir, gobernar y cuidar. O sea, el pastor tiene que gobernar su propia casa para poder cuidar la iglesia de Dios. Por cierto, no, la autoridad de los pastores no es absoluta ni incuestionable, ni tampoco se debe ejercer de manera dominante. ¿Qué significa eso, pastor, de manera dominante? Simplemente debes hacer tal cosa porque yo lo digo, porque yo soy quien manda. No, no se trata de porque usted es el que manda. Está limitada, la autoridad del pastor está limitada a la autoridad de Dios en su
palabra. No es lo que a él se le ocurra. Pedro, por ejemplo, advierte a los pastores, tomando como que tengan cuidado a que no vayan a tomar la posición que tienen para abusar de la grey del Señor. Vaya a primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, y le voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice él allí. ¿Lo tiene? Dice, no abuse de la autoridad que tiene sobre los que están a su cargo, sino guíelos con su buen ejemplo. No abuses. El pastor tiene autoridad, pero el pastor no debe abusar de su autoridad. El pastor debe dar buen ejemplo y cuidar la grey del Señor. Tercera responsabilidad que encontramos del pastor en este pasaje en particular hacia las ovejas es la amonestación constante o la amonestación. No nos gusta mucho, pero la amonestación. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esto nos habla de enseñar la palabra con un componente de advertencia. Vaya por ejemplo a primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14, donde el apóstol está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia que usted sabrá tenía muchos conflictos y muchas de las cosas que él presenta ahí pues las expone claramente delante de todos. Y miren lo que les dice para que ellos no se sientan mal. No escribo esto para avergonzarlos. O sea, Pablo dice, mi idea al decirles esto no es hacerlos sentir mal a ustedes. Mi idea al decirles esto, ¿cuál es? Dice, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Parte de la responsabilidad pastoral es amonestar al creyente cuando es necesario. A nadie nos gusta ser amonestados, pero muchas veces necesitamos ser amonestados. Hechos 20:31. Pablo también hablando a estos hermanos. Miren lo que les dice. 20:21. Por tanto, Hechos 20:31, perdón. Por tanto, velad. Una vez más la palabra velad que estudiamos la semana pasada. Pero lo que dice, acordaos, dice, Pablo apela a la memoria de ellos. Recuerden que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Hermano, la labor del pastor de amonestar no debe ser tomada a la ligera. Pablo dice, no he cesado de amonestarlos. Y la amonestación tiene 2 vertientes, si puedo usar esa palabra. Una amonestación es pública y una amonestación es privada. La amonestación pública es desde el púlpito, es desde la predicación de la palabra de Dios, llamando al creyente a discernir aquello que debe ser corregido a través de la predicación de la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy es una amonestación a la iglesia a través de la palabra. Lo que hacemos los miércoles, lo que hacen los maestros en la escuela dominical, eso es una amonestación general al creyente. No es un sermón al hermano en particular, no, es una amonestación general a la iglesia. Cuando hablamos, hermanos, orar sin cesar, no es una amonestación al hermano en particular que no ora, no, es a la iglesia en general. No lo puedo tomar personal. Pero también hay una amonestación personal.
Cuando el pastor se acerca al creyente personalmente y lo confronta cuando tiene que ser corregido en una área en particular. De hecho, Pablo lo dice en el pasaje que acabamos de leer, allá en Hechos, no, a cada uno. Es decir, hay una responsabilidad personal que se debe llevar a cabo. Y la oveja debe tener un espíritu enseñable y recibir la amonestación como la recibió el apóstol Pedro cuando fue amonestado por el apóstol Pablo. ¿Recuerdan? Cuando dice que hipócritamente se estaba comportando y le llamó la atención, públicamente. Y usted no ve que Pedro luego se enojó y dijo, pero ¿usted quién eres, Pablo? Si yo soy el apóstol Pedro, el mero mero. No, guardó silencio y más adelante en sus mismas cartas él habla del apóstol Pedro y dice la estima que tiene hacia el apóstol Pablo. Perdón, Pedro hablando hacia el apóstol Pablo. Entonces el creyente debe recibir con alegría y de buena manera la amonestación pastoral, ya sea personal o ya sea pública. Ahora, esas son las responsabilidades pastorales. Ahora miremos las responsabilidades de la oveja en el resto de tiempo que nos queda. Versículo 12 una vez más, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, la primera parte. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. La Reina Valera comienza, os rogamos, hermanos. Os rogamos, hermanos. Él podría haber utilizado una orden apostólica. Esto es lo que tienen que hacer, pero apela a esa relación, ¿no? Ese trato amoroso. Os rogamos, hermanos. La nueva traducción viviente lo traduce, amados hermanos, os rogamos. Y la palabra que es traducida en la Reina Valera como reconozcáis, dicen los que saben que literalmente significa conocer. O sea, conocer. Pero los que trabajan en lenguas originales en que se escribió la palabra, la escritura, dicen que en el contexto que se está diciendo, la mejor traducción es honrar. Quizás esa es la razón por la cual la Nueva Traducción Viviente lo traduce, honren a los que trabajan arduamente entre vosotros. O sea, la idea del apóstol Pablo es apreciarlos. Involucra una relación de respeto, de amor, de cooperación. Y Pablo les da la razón por la cual yo tengo que honrar o respetar o trabajar con mi pastor. Dice el texto, porque ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan una orientación espiritual. Esa es la razón. Y esto nos enseña mucho en cuanto a la relación que tiene que haber en el marco de la iglesia local entre el pastor y la oveja. Somos llamados a esta verdad. Y normalmente es que a nosotros nos cuesta honrar a otros. Y la razón por la cual nos cuesta muchas veces honrar a otros, a nuestros propios líderes, es mucho más fácil honrar líderes en YouTube, en Facebook, que honrar a nuestros líderes en la iglesia local.
Y una de las razones es por nuestro propio orgullo. Cuando hay humildad es mucho más fácil honrar a una persona. ¿Por qué por el orgullo? Bueno, porque el orgullo nos lleva a pensar que es más fácil el que está fuera de mi círculo que el que está cerca, dentro de mi círculo, porque en cierta manera tendría que someterme a la autoridad de esa persona. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, lo dijo el Señor Jesucristo, dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Los hermanos de él no creían en él. Los hermanos decían, pero ¿por qué voy a creer en él si es que yo me crié con él? Yo jugué canicas, sí, usando un término más moderno. Yo jugué canicas con él. ¿Cómo que ahora me voy a...? Pero ¿de dónde? Jesús dijo, nadie es profeta. Natanael también dijo, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? O sea, de aquí de nosotros va a poder salir algo bueno. Siempre es más fácil honrar. Otra forma de decirlo, siempre el pasto verde está al otro lado de la cerca. Hermanos, quiero que noten algo importante. Honrar a otros es una señal de madurez espiritual. Tú y yo podríamos justificar nuestra falta de honrar a nuestros pastores porque decimos, bueno, es que yo no quiero honrar al pastor porque no vaya a ser que de pronto por honrar al pastor se vuelva orgulloso. Y puede ser verdad. Pero escúcheme por favor, no sé usted, pero yo la última vez que leí o he estudiado la Escritura, no he encontrado en ningún lado un mandato que me diga que yo debería tratar de mantener humilde al hermano. No hay uno solo. El que se encarga de mantener humilde al mi hermano es ¿quién? El Espíritu Santo, Cristo. Y créame, el Espíritu Santo sabe muy bien cómo mantenernos humildes. ¿Cómo humillarnos? No es mi responsabilidad, es derecho del Espíritu Santo de Dios. En la Biblia no tenemos permiso, mi hermano, para dejar de hacer algo que Dios espera que nosotros hagamos simplemente porque nosotros creemos. No, no tenemos permiso. Dios ha establecido el aprecio, la honra al liderazgo bíblico y es parte de la orden que Él ha establecido y debo llevarlo a cabo. Por ejemplo, vaya a 1 de Timoteo 5, 17. No hay ninguna razón por la cual tú y yo deberíamos evitarlo. 1 de Timoteo dice 5:17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Aquí habla ya de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, volviendo a la idea de que no queremos honrarlos para que nos da miedo a que se les llene de orgullo. Lo interesante es que la misma palabra que se usa aquí para honrar al pastor o al líder de la iglesia local es la misma que usa el apóstol Pedro en Primera de Pedro para hablar de honrar a los líderes políticos. Es la misma palabra que se usa en Efesios cuando dice honra a tu padre y a tu madre. Y hasta este momento yo nunca he escuchado a nadie que diga, bueno, no voy a honrar a mi papá, no voy a honrar a mi mamá, no sea que de pronto mi papá y mi mamá se vuelvan orgullosos. No he escuchado al primero, pero sí he escuchado a los padres diciendo a los hijos, recuerden lo que dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre. Pedimos honra de nuestros hijos, pero no queremos dar honra a los líderes que Dios ha puesto para presidirnos en la iglesia local.
Así que Dios nos manda a honrar, Dios nos manda a apreciar, Dios nos manda a estimar a nuestros líderes o a nuestros pastores. Y no es el caso aquí, pero lo voy a decir, porque tengo que decirlo. Estimar, apreciar a nuestros líderes, a nuestros pastores en la iglesia local involucra aún el sustento económico. 1 Timoteo 5, versículo 18, Pablo lo dice claro allí. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal a aquel que trilla, y digno es el obrero de su salario. 1 Corintios 9, versículo 14, Pablo dice allí, así que también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahora yo entiendo de que estos son temas delicados porque hoy algunos se han convertido en vividores y algunos ven el Evangelio o el pastorado como un negocio. Pero aquel que ha sido llamado dentro de las directrices de Dios, esa es la responsabilidad de la iglesia local. Así que la petición del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses era que la iglesia debería honrar a ese líder, a ese pastor que Dios ha puesto allí. Segundo, descrito en el pasaje, es las ovejas deben estimarles amorosamente. Versículo 13. Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La iglesia local tiene que tener estima por su pastor. No por el pastor de YouTube. No por el pastor de Facebook. No por el pastor de Instagram. Sino por el pastor de la iglesia local. Perdóneme lo que voy a decir, porque el pastor de YouTube no sabe ni siquiera que usted existe. Él no sabe que usted existe. Usted para él es un seguidor más en las redes sociales. Él tiene una congregación que él sabe que sí existe. Mire cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice, ténganles mucho respeto y de todo corazón, no es una parte, de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. Hermano, no se trata únicamente de seguir las directrices que presenta el pastor alineadas a la palabra, sino que la motivación por la cual yo tengo ese aprecio, dice el pasaje, debe ser de todo corazón. Ahora, note algo. No es porque me cae bien. No es porque el pastor es de mi gusto personal. No es por su personalidad. ¿Qué dice el texto? Por la obra que realiza. O sea, en sí no es por la persona en sí. Es por la obra que esa persona realiza. O sea, lo que provoca ese amor, ese aprecio, es por el llamamiento que Dios le ha encomendado a ese hombre. Cualquier hombre que ha sido reconocido en la iglesia como capaz de ejercer la responsabilidad de liderazgo espiritual bíblicamente, claro, según la palabra, debe tener un carácter afable, debe tener el don de enseñar, debe tener un espíritu sacrificado, debe servir a otros, entre otras situaciones que menciona la palabra. Pero sin duda que a veces el afecto de los miembros
por medio de la personalidad o el carisma, puede ganárselos un poco, pero es que ese no es el objetivo. Por la naturaleza, mis hermanos, del ministerio pastoral que acabamos de mencionar, a veces el pastor no es muy amado. Por la naturaleza, ¿por cuál pastor? Pues en el contexto que estamos hablando aquí, de amonestar. Pastor que amonesta a los creyentes, a veces no es muy querido. Otra vez con el mismo cuento. Pero otra vez yo, pero toda hora yo, a toda hora yo. No es muy querido. No es muy visto. Pastor que se toma la autoridad bíblica y disciplina a un creyente, ese pastor no es querido. Los creyentes lo miran con ojos de pocos amigos. Y eso crea muchas veces tensión y malestar entre la oveja y el pastor. Pablo dice, téngale mucho respeto y de todo corazón demuéstrele amor por la obra que realiza. ¿Cuál obra? Su arduo trabajo, su autoridad, su obra de amonestar, de enseñar, de orar, de interceder por usted. Y eso es un énfasis que encontramos no solamente en este pasaje, sino en todo el Nuevo Testamento. Miremos algunos ejemplos rápidamente. Vamos a 1 Corintios capítulo 16. Versículo 10. Y dice, si llega Timoteo, mire que dice, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Mire lo que dice, ¿por qué, Pablo, tenemos que hacer eso con Timoteo? Mire, contesta, porque él hace la obra del Señor como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Miren, note que Pablo no le dice, mire, vea, cuando llegue Timoteo, cuídenlo porque él es simpático. No dice porque él tiene carisma, es que es muy carismático, así, muy. No dice porque tiene grandes conocimientos intelectuales. La razón por la cual deben cuidar de él, es más, dice en el pasaje que dice encaminarlo en paz, es decir, darle todo lo necesario para que él continúe su viaje. La razón por la que deben hacerlo es porque él hace la obra del Señor. Esa es la razón. La misma idea aparece descrita con Epafrodito allá en Filipenses, capítulo 2, versículo 29 y versículo 30. Miren lo que el texto señala. Y voy a leerlo rápido. Yo sé que ya usted va aprendiendo rápido a mover la escritura. Miren lo que dice. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, poniendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Una vez más, perdóneme que sea tan reiterativo. Lo que determina la estima por el pastor no es su carácter, no es su personalidad, no es que de su país, sino que realiza la obra de Cristo. Pablo dice ahí en el versículo 29, Él y los que son como Él. El autor de la epístola a los hebreos enseña un poco sobre la naturaleza de la obra del pastor.
Y de Hebreos capítulo 13, versículo 17, mire lo que dice. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, entiendo, no, en el Señor. No es que si el pastor le dice, vaya, robe un banco, y usted dice, pues el pastor me voy a someter. No, es en el Señor. Porque dice, ¿por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuentas. El pastor de YouTube no va a dar cuentas por usted. Si usted es de esta congregación, pues me van a pedir cuentas a mí. Si usted es de otra congregación y nos está visitando, pues entonces el pastor de su congregación va a dar cuentas por usted. Yo no voy a dar cuentas por usted. Como quienes dan cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es la función. Es la obra, es el llamamiento que Dios ha asignado a los pastores, lo que amerita por su peso en sí el amor sobreabundante de la oveja por ese pastor. Usted lo reconoce por la obra, no porque es simpático, no porque le sonríe. No porque habla el tema que a usted le gusta, que él quiere que hable, sino por la labor pastoral. Y lo hacemos porque el Señor lo ha estimado de esa manera. Ahora, después de ver estos dos elementos que van relacionados el uno con el otro, Pablo nos lleva a una tercera responsabilidad expresada en la última frase del versículo 13, y la podríamos llamar la responsabilidad de vivir en paz. La responsabilidad de vivir en paz. Mire cómo dice el versículo, en la parte final, dice en la Reina Valera, ¿dónde está? Tened paz. Y ahí está uno de los imperativos, ¿no? La orden es tener, es una orden. Tened paz. ¿Cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente? Lo traduce, vivan en paz unos con otros. Hermanos, no hay nada más doloroso, triste, difícil en una congregación que la discordia entre hermanos. Ver creyentes discutiendo, ver creyentes que no se hablan entre sí, no hay nada más triste y doloroso para un pastor que ver eso. Y que tristemente uno no puede hacer mucho, porque no depende de uno, depende de los creyentes. Pablo llama aquí, vivid paz en paz entre vosotros, entre vosotros. Hermanos, somos seres humanos. La iglesia, cuando yo iba a ir ¿a dónde iba a ir yo? Me iba a ir de Colombia aquí a Estados Unidos, y iba a estudiar el seminario pastoral. Mi papá me dijo, esta es la única frase que me acuerdo de todas las que me dijo. Esta se me quedó grabada como, no sé, como el día que nací. Y me dijo lo siguiente: Dixon, hijo, no creas que porque vas a ir al seminario vas a ir a un pedacito del cielo. Te vas a encontrar de todo allí. Dicho y hecho. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque la gente piensa que la iglesia del Señor Jesús, todos somos ángeles. Todos tenemos alitas. Y volamos, no caminamos, volamos. Que nadie se enoja, que nadie mira feo. No, somos hombres y mujeres, pecadores, que hemos sido transformados para Cristo, pero que no se ha manifestado lo que debemos de ser. Estamos en proceso de santificación. Y Pablo dice aquí, estad paz entre vosotros. No es cada quien en su casa, es entre nosotros. Bueno, también allá dice, dice el hermano, pero es entre nosotros.
Vamos a tener dificultades. Van a haber momentos en que nos vamos a mirar feos, en que alguien va a hacer algo que no nos gusta. Pablo dice, tened paz entre vosotros. That's it. No es si te parece, no es si te gusta estar en paz entre todos. Y la exhortación a estar en paz es una exhortación muy familiar en el Nuevo Testamento. Aquí está en relación, podemos ponerlo entre las ovejas y el pastor y también entre las mismas ovejas. La paz es tremendamente importante. Pero ¿qué quiere decir Pablo cuando dice paz entre vosotros? Bueno, que es una tarea no solo del pastor, es una tarea conjunta. Todos debemos trabajar y vivir en paz. Es parte de nuestra responsabilidad. Miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, solo anótelo porque no voy a leer todos los versículos. Bueno, sí, solamente voy a leer un versículo. El resto no vamos a mencionar algunos. A los Corintios, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, Pablo dice, vivan en paz. A los Colosenses, capítulo 3, versículo 15, les dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Dice, porque a la que fuisteis llamados a un solo cuerpo. Yo una vez más lo digo, somos un solo cuerpo. No somos cuerpitos independientes que van saliendo por allí, llaneros solitarios. Somos un solo cuerpo. Sed agradecidos. A los romanos, o en Romanos capítulo 12, versículo 18, dice lo mismo. Y ese sí quiero que lo busque. Ese yo sí quiero que lo busque, porque ese sí quiero que lo lea. Porque este nos derriba muchos argumentos. Miren lo que dice, Romanos 12, 18. Ahí está, lo tiene hasta el frente y todo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo. Lo voy a parafrasear, lo voy a personalizar. Si es posible, en cuanto dependa de Dixon, estar en paz con todos los hombres. Depende. Lo que está diciendo Pablo aquí es que yo tengo que hacer todo lo necesario para estar en paz con mi hermano. Si me mira feo, bueno, yo tengo que ir otra vez y decirle, hermano, siento que me está mirando feo, ¿hay algún problema? No, hermano, todo está bien, ok, gloria a Dios. Si a las 2 semanas me sigue mirando feo, otra vez voy, hermano, con la misma alegría, hermano, sigo viendo lo mismo, me está mirando feo, ¿hay algún problema? No, todo está bien, ok. Y sigo, de que parte de mí yo tengo que hacer todo lo posible para que haya paz. ¿Qué significa vivir en paz? En el contexto, en las relaciones entre los pastores y las ovejas y las ovejas y las ovejas. Es decir, hermanos, no dar lugar a ninguna clase de conflicto innecesario entre nosotros. Miren lo que estoy diciendo, conflictos innecesarios. Porque puede haber conflicto por tratarse de la verdad, por tratar de defender la escritura, pero hay conflictos que son innecesarios, que muchas veces nos dejamos llevar simplemente ¿por qué? Por los deseos de la carne. Entonces tenemos que suprimir esos conflictos innecesarios. De hecho, una vez más, yo lo mencioné, Efesios capítulo 4, versículo 3, lo dice claramente, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, literalmente el creyente tiene que esforzarse. Literalmente tiene que esforzarse en guardar la unidad del Espíritu. ¿Esto qué implica, pastor? Bueno, implica la renuncia voluntaria de muchos conflictos. Hay muchos conflictos en la iglesia local que podrían ser evitados si tan solo yo decidiera renunciar a eso. Hay muchos. Que uno de los dos, de las dos partes, renunciara, sería mucho más fácil que renunciar, que uno de los dos dijera, ¿sabe qué? Ya paro este negocio aquí, no más. Pero seguimos.
La renuncia voluntaria. Eso nos lleva a vivir en la paz. Buscar la paz involucra humildad. Aceptar la exhortación. Tener paz entre otros también implica reconocer que en el cuerpo de Cristo vamos a tener dificultades, pero que podemos lidiar con ellas porque Dios nos dio las herramientas necesarias para ella. Implica aceptar gozosamente la dirección, someterme al gobierno de la iglesia. También implica entender de que cada quien tiene una responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Cuando yo quiero tomar la responsabilidad de otro creyente, que no es mi trabajo, que no es mi don, hermano, creo conflictos y causo enemistades. También debemos recordar la paz. No debe haber ningún partidismo o división. Es decir, recuerde la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, unos decían, ¿yo soy de quién? De Pablo. Otros eran de quién? De Apolo. Otros eran de Cefas. Otros eran quién sabe de quién. No. Es que yo no soy del pastor esto, soy del pastor otro. No. Eso crea rivalidad, crea partidismo. La iglesia de Jesucristo no debe tener eso. Tener paz entre nosotros implica evitar participar en todo tipo de murmuración y más bien reconducir las conversaciones en otra línea. Y cuando es necesario, reprender o amonestar al murmurador. Eso nos lleva a mantener el vínculo y la paz. También implica tomar aquellas situaciones que han causado roce y solucionar el conflicto cara a cara. Eso enseña la palabra, cara a cara, voy cara a cara. Si no funciona, pues luego testigos y luego, si la cosa no funciona, pues toca llevarlo a la iglesia general. Y si no funciona en la iglesia general, dice la palabra, pues entonces ténganlo como un impío. Mateo 18. Y luego dice Dios ahí que Él respalda esa decisión que se tome ahí como iglesia. Ahí es lo que dice, donde dos o tres estén en su nombre, ahí estaré Dios. Él lo respalda. Hermano, creo yo que necesitamos regresar a Corintios 13. Corintios 13 nos dice que el amor no busca lo suyo, está dispuesto a sufrir, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 19 dice lo siguiente: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Espero que el Señor haya hablado a través de su palabra, que haya sido la palabra del Señor y no mi engañoso corazón el que haya hablado. No hay nada más dañino, no hay nada más que le añada combustible al enemigo para afectar la iglesia que los conflictos entre pastor y oveja y entre oveja y oveja. Quiera Dios que a través de su Espíritu Santo Él haga la obra en cada uno de nosotros. Y que bien sí podamos experimentar esos conflictos, pero que al mismo tiempo podamos utilizar las herramientas bíblicas para trabajar como un solo cuerpo y que podamos ver los frutos de una iglesia que trabaja unida para el Señor. Vamos a orar, ponga sobre sus pies. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas, a los que estamos en liderazgo, específicamente en el pastorado, y también a aquellos que son ovejas. Señor, pero entendemos de que
No estamos buscando quién es mejor que el otro, sino las funciones que tú nos dejaste. Pero lo más importante es que tanto el pastor como las ovejas trabajamos para la gloria tuya, para que la gloria tuya sea vista y sea conocida en todo lugar. Señor, permítenos que como iglesia podamos mostrar al mundo a través de nuestra relación, nuestro trato como hermanos, que tú puedas glorificarte a través nuestro. Señor, yo oro por mi vida como pastor de esta congregación. Señor, un hombre con muchas falencias, Señor, con muchas debilidades, con muchos errores. Señor, pero que tú has puesto en este lugar. Te pido que me ayudes, oh Dios, en la responsabilidad del llamado que tú has puesto a mi vida sobre esta congregación. Padre, que sea fiel en la enseñanza de tu palabra, que sea fiel en el cuidado, en la amonestación. Señor, que sea fiel en orar, en animar a los hermanos cuando sea necesario, público o privadamente. Señor, es mi responsabilidad y soy 100% responsable de ello, sin importar la reacción de las ovejas. Señor, pero también oro por los hermanos o las ovejas de esta congregación. Señor, por la responsabilidad que tú has puesto sobre ellos. Señor, yo oro para que tú también puedas de la misma manera fortalecerlos a ellos para cumplir esa responsabilidad delante de ti, porque son 100% responsables de hacerlo, porque es el llamado que tú les has dado a ellos. Señor, y si en el futuro tú puedes añadir más pastores, Señor, desde ahora oramos, Padre, para que, Señor, no vaya a haber partidismo, Señor, sino que sea una armonía gloriosa y que tú puedas ser glorificado en esta iglesia local. Yo te doy gracias por la vida de esta iglesia, por lo que tú has hecho en ellos hasta ahora, por la fidelidad, por el compromiso, por el servicio. Señor, y mi oración es para que cada día, Señor, esa fidelidad se mantenga, ese servicio se mantenga. Señor, ese compromiso por ti se mantenga, Señor. Y que juntos podamos exaltar tu nombre en todo lo que hacemos. Señor, y no cesamos de pedir por aquellos que nos visitan, que no te conocen todavía. Aquel joven, aquel niño, aquel adulto que todavía no ha tenido un encuentro personal contigo. Señor, oramos para que sea tu Espíritu Santo el que convenza y pueda llegar esa persona a la fe y al arrepentimiento. Señor, y pueda ser parte de la grey de Dios. Señor, oramos por ellos y lo dejamos en tus manos. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.